Pastor Abraham, buenas noches. Yes. Listo, Pastor. Ya hemos desarrollado dos diapositivas. Vamos a la tercera diapositiva. Ya. El audio, Pastor, el audio. Oh, Pastor, no lo escuchamos. Pastor, no lo escuchamos. Ni él escucha, creo. Su audífono. que lo active, dile. Ahorita voy a conectarme. A ver, hable, Pastor. ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahí está. Ahí está. Listo. Ya. Vamos a trabajar, hemos trabajado las dos primeras, ahora trabajamos la tercera diapositiva, ¿no? Hoy día vamos a hablar de la pluralidad teológica. Cuando hablamos de la pluralidad teológica, ya como sabemos de que el concepto de teología no solamente abraza el estudio del Dios verdadero, sino también abraza estudios de dioses falsos, ¿no? Y también el estudio de doctrinas satánicas, humanas, etcétera, ¿no? O sea, eso está en el marco de la pluralidad teológica. Aquí vemos las flechitas, ¿no? Los tres tipos de teologías, ¿no? La humana, la pagana, la religiosa, ¿no? Pero vemos también que en aspectos de aquí de la divina, en blanco, se refiere a la cristiana, ¿no? Ustedes pueden ver los cuadros blancos con letras negras, parte de arriba, divina, que agarra la cristiana, ¿no es cierto? Pero donde vemos la frase sectaria, la pagana, sí, bien, sí, está bien, ahí, bien. Lo rojo, las cápsulas rojas con blanco, son las doctrinas vanas, paganas, religiosas y sectarias, ¿no es cierto? Pero las que están encapsuladas en blanco o negro, esa es la verdadera teología de Dios, ¿no? La distinta, porque arranca con la divina, de la divina se desprende la teología cristiana. Y la cristiana encontramos cuatro tipos de teologías: la teología bíblica, la teología sistemática, la teología histórica y teología filosófica, ¿no? Estos puntos son los que vamos a estar desarrollando ahora para tener un concepto de lo que implica la pluralidad teológica, ¿cierto? En cuanto a la teología humana, hay dos contextos, ¿no? La interpretación humana de uno, pero que no tiene una base fundamental bíblica, ¿no? Eso se llama la hipótesis, ¿no? La teoría, la suposición, el de repente, quizá, tal vez, ¿no? Esos son que no tienen un fundamento bíblico
es una doctrina humana. Humana, o sea que no tiene una inspiración de carácter espiritual, no tiene una inspiración bíblica que nace la respuesta de la Biblia. Cuando una respuesta nace de la Biblia, significa que tiene, ¿qué cosa? Una base profética y una base apostólica. Cuando nosotros estamos presentando, leemos el texto y comenzamos a administrar, a interpretar, porque tenemos que interpretar. A veces, ¿cómo se llama? Muchos recitan la Biblia, ¿no? Está bien, recitar la Biblia es cuando tú sacas un texto, sacas otro texto, otros textos, y hablas con texto. O sea que prácticamente que si tú fueras mudo, hablarías solamente con el dedo y apuntas aquí, acá, 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 acá. ¿No? Pero eso no es predicar. Predicar implica interpretar. Interpretar. Y hay una interpretación de carácter humano, como vamos a hablar ahora y hemos hablado más antes, ¿no? Pero vamos al concepto de la teología humana, o sea, la teología que sale de aquí, ¿no? Y Pablo habla y advierte de que el conocimiento que él tiene y la administración que él tiene no es de pensamiento humano, porque él no está basado en su propia ideología, sino está basado en la palabra de Dios. Pero Pablo, ¿cómo usaba? A ver, aquí quiero preguntar yo algo. Pablo, eh, ¿qué material usaba para administrar? A ver, Edgar, ¿qué usaba Pablo para predicar? ¿Cómo exponía? Porque predicaba, porque interpretaba también. ¿Qué usaba para predicar, para exponer, para enseñar al apóstol Pablo? ¿Qué manuscritos usaba? Las escrituras. ¿Qué Lo escrituras? que entiende. ¿Ah? La Biblia hebrea, ¿cómo se dice? ¿Ya? ¿Y cómo se llama la Biblia hebrea? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Tanaj. La Tanú, La Tanaj. la Tanakh. Tanaj. ¿Quién ha hecho Tanú? T-A-N-A-J. La Tanaj, ¿sí? ¿Cómo? ¿Aló? Ya. Ahora, vamos a ir lo que dice aquí en su carta a Timoteo 3:16. ¿Sí? Segunda Timoteo 3:16. Segunda. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para la fe, ¿Qué dice ahí? porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Ya. ¿A qué se está refiriendo? A la Biblia hebrea, a las escrituras. Claro. La base doctrinal de Pablo está basada en la Tanaj. En la Tanaj. Ahí la posición católica aprovecha este texto para canonizar de manera moderna la Septuaginta. Y la Septuaginta tiene libros espurios, tiene libros apócrifos, okay, que no son de inspiración divina, que hablan de Dios, pero en una perspectiva humana, o sea que son doctrina humana, o sea, no son doctrina inspirada por el Espíritu de Dios. Y entonces, Edgar, tú que eres más arriesgado, ¿conoces tú esos 7 libros de la Septuaginta? Está Judith,
¿Cómo se llama el otro? Está Daniel Hebreo, creo. ¿Cómo? Está la Biblia, los libros que ellos tienen, sí, sí lo tengo. Los 6, esos. ¿Pero qué hay más todavía? Baruch, Macabeos primera, Macabeos segunda, Tobías, ¿no? Daniel, Eclesiástico, ¿no? Todo ese conjunto. Bien. Sabiduría. ¿Quiénes insertaron esos libros apócrifos a la Tanaj? Los 70, ¿cómo se llama? Lo que. Ay, Dios mío. Los 72 ancianos de Jerusalén, ¿no? Los 72 ancianos de Jerusalén. ¿De dónde salían esos 72 ancianos? ¿Te acuerdas, mozo? Bueno, lo que yo tengo de conocimiento que estos libros se escribieron en el silencio de Dios, según lo que he leído, el último libro del Antiguo Testamento. Hasta Mateo creo que hubo un silencio de 400 años, de ahí es que introdujeron estos libros apócrifos, también conocidos como deuterocanónicos, pero de los 72 ancianos no he escuchado recién, ahorita que estoy oyendo. Ya, esos Eran 72 6, ¿no? ancianos, 6 de cada tribu de Israel, ¿no? exacto, o Los sea, mejores multiplicamos 6 por 12, 72. claro. Entonces, ellos en ese mismo número de días, ¿no? Al unísono, sacan una copia, ¿no? Exacta. ¿Qué significa eso? Si la historia dice que cada uno de estos eruditos hicieron una copia fiel y exacta en el igual número de números, significa de que en ese tiempo, pues, habían 72 copias, ¿no?, de la Septuaginta. Y ellos añaden 7 libros, como dice Jod, que fueron escritos en la época del silencio profético. O sea que no había manifestación profética. Habían dos tipos de manifestaciones proféticas. Una manifestación profética que era hagiográfica. La profecía hagiográfica es la poesía que se escribió, ¿no? Y Pastor, la profecía social era para el pueblo, ¿no es cierto? También para las naciones, ¿no? Entonces, dos tipos de profecía. La profecía social, que era para el pueblo, y la profecía hagiográfica, que tenía que necesariamente escribirse. ¿Qué significa hagiografía? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Cómo es la palabra? Hagiografía. Hagio. ¿Agio o inografía? ¿Cómo? ¿Inografía? Inografía. Agio, H-A-G-I-O, hagiografía. Ah, ¿verdad, pastor? Acá lo tengo son como 8 libros Ya, que tienen olvídate eso. No, esa es otra, la Biblia ortodoxa, que incluyen otros escritos. Estoy hablando de la Septuaginta. Ese es un decir, yo lo tengo acá. ¿Cuántos libros Yo son lo ahora? tengo. Acá tiene como 8. ¿Cuáles son? Sabiduría de Salomón, eclesiástico de eclesiástico, oración de amanecer, salmos de Salomón. No, esos no son de la Septuaginta. Estás hablando de otra versión. No, yo lo tengo pastor, se llama Introducción a la Biblia. Introducción a la Biblia de Daniel
de Mayar. Mira, estás retrocediendo el tema. Más bien dejemos avanzar. ¿En qué nos quedamos? Ya, ¿qué significa? Hagiografía. Porque estamos hablando de una grafía profética y una social. La profecía social era para los pueblos, para los reyes, para los siervos, etcétera, ¿no? Y la profecía hagiográfica era la profecía que tenía que escribirse. Ya, ahora conozcamos el concepto hagiográfico porque vamos a trabajar bastante con ese término. Hagiografía, hagiográfico, hagiógrafo. ¿Qué era un hagiógrafo? Hagio significa sagrado. Y grafo es la escritura. Entonces, hagiógrafo era un escritor sagrado. Si hagiógrafo significa escritor sagrado, ¿qué significa hagiografía? A ver, Edgar. Ay, sí, me acuerdo, me estaba enseñando esa vez. No, Pero si estamos hablando claramente que hagiógrafo es hagio es sagrado y grafo es escritura. Hagiógrafo significa escritura sagrada, un escritor sagrado. Entonces, ¿qué significa hagiografía? Se refiere a los escritos sagrados. Bien, entonces, en el tiempo del oscurantismo, de 400 años, ¿Tiempo de qué? el oscurantismo, de los 400 años de silencio profético. De silencio profético, ¿ya? O sea, Ya. el silencio profético tiene que ver con los dos tipos de silencios. Uno, el silencio, a ver ustedes si me ayudan. Ya hablamos de los dos tipos de profecía. Hagiografía y En los cuales, un silencio hagiográfico y un silencio social en los contextos proféticos. Había un silencio profético en su carácter hagiográfico y un silencio profético en su carácter social, o sea, profecía para el pueblo, no para escribir. Entonces, esos libros apócrifos fueron escritos en un espacio donde no había profecía, ni hagiográfica ni social. Y dice Pedro que toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Es la palabra profética más segura. Bien. Entonces, los libros apócrifos que tienen la Septuaginta no fueron considerados. ¿Por qué? Otro motivo. Porque no pasaron el cano. Ya se sabe. Si no estamos diciendo el motivo, ¿por qué? No pasaron al cano, pero ¿por qué no pasaron al cano? no tenían inspiración de Dios. Una. Y dos. No, es que no tenían, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Registros históricos. Jesús no lo citó tampoco. Ya, pero algo importante ahí. Hablábamos que uno de los puntos importantes de la teología, para su interpretación, hay tres elementos: etnográficos, retóricos y lingüísticos. Lingüísticos. Entonces, las rúbricas del canon, o sea que los requisitos del canon, ¿no? Las condiciones del canon, los criterios para canonizar una escritura, principalmente tenía que ser un libro escrito en hebreo, no en griego. Entonces, ¿cómo se llama? El canon palestinense, que fue posterior al canon alejandrino, porque en el canon de Alejandría, o sea, Alejandría es la capital, era la capital antigua de Egipto. Y en ese tiempo, Ptolomeo II fue el faraón puesto por Alejandro Magno. Pero faraón Ptolomeo II
era un erudito, era una persona muy educada, que le gustaba la lectura y tenía bibliotecas, tanto nacional como particular. Y quería también él aumentar el volumen de su colección bibliográfica. Como a la vez también quería que los judíos tuviesen, ¿qué cosa? Leer en su idioma, idioma griego, que habían perdido. ¿Por qué? Porque habían perdido sus características idiomáticas por el cautiverio, etcétera, ¿no? Y entonces quiso que los judíos leyeran en su nueva lengua griega, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Biblia, la Tanakh. Pero el error estaba, no había problemas en la traducción idiomática de la Tanakh, sino que el problema fueron, ¿qué cosa? Incluidos libros que fueron originalmente escritos en griego. O sea, dentro del marco donde no había un silencio profético en su carácter social y hagiográfico. Por eso que en el segundo canon, el canon de palestinense, se consideró eso y se estripó. La Biblia que tenemos es de la Biblia basada en el canon palestinense, que se aceptó los 39 libros. Los 39 libros, ¿no? Que hoy día tenemos. Y esos 39 libros están los libros de la Tanakh. O sea que los libros de Tanakh, pues, habían 2 en 1, o sea que Reyes era 1, Samuel era 1, Crónicas era 1. No había segunda de Samuel, ni segunda de Crónicas, ni segunda de Reyes, eran solamente 2 libros en 1. Y de los profetas mayores, 12 profetas, entonces solamente era 1. Entonces eso explica por qué la Tanakh tenía 24 libros y por qué la nuestra 39. Porque los 24 se comenzaron a organizar, a sintetizar un poco los libros, ¿no? A clasificarlos, ¿no? Entonces salieron 39, que son los 24 en sí de la Tanakh. Bien. Entonces, sí, pregunta. Una pregunta. Sí. Ya que estamos hablando de los libros apócrifos, como es en la Biblia católica de deuterocanónicos, el libro de Enoc, pastor, ¿es apócrifo el libro de Enoc que se encontró? ¿Cuántos libros son los inspirados por Dios? Porque, pastor, ¿Cuántos son? Yo te pregunto, ¿cuántos son los libros inspirados por Dios? No, son 66. Y dentro del marco de los 66 está el libro de Enoc. Pero el libro de Enoc era un libro de referencia. Pablo está diciendo, por ejemplo, dice, tráigame los libros, y también los pergaminos, ¿no es cierto? ¿No? Había libros importantes que hablaban de Dios, como el libro que tú estás citando, ¿no? Que lo citan las últimas cartas universales, ¿no es cierto? Porque era el libro claro, las últimas cartas universales lo cita, pero eran libros de referencia. Eran libros que eran utilizados, ¿no? Para sacar ciertos artículos para acomodar o confirmar una doctrina, ¿no? Pero no eran libros inspirados por Dios, no eran. ¿Puede decir que eran libros históricos? Claro, libros históricos, sí, pero no de revelación divina, que eran útiles y que en el tiempo de la, ¿cómo se llama? De la iglesia primitiva, muchos consideraban, se basaban a la Tanaj, y algunos usaban la Septuaginta. Pero la Septuaginta, según eruditos, dice que cuando el pueblo usaba e interpretaba la Septuaginta, no interpretaban los libros apócrifos, sino que aprovechaban el volumen. Es como decir, yo en mi casa tengo una Biblia latinoamericana, que es una versión católica. Yo la uso. Esa Biblia es riquísima. Tiene libros históricos que son interesantes. Barut, ¿no? Primera, segunda de Macabeo, donde dice, ahí se basa la doctrina de la misa de los muertos, etc. Interesante. Como un dato histórico. Pero no es inspirado por Dios.
Sí, que el libro de Enoch es un libro de referencia que no es inspirado, que también eran usados en los tiempos de la iglesia primitiva. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a considerar como el libro de Enoch, porque está, lo cita San Judas, lo cita, entonces vamos a afectar a todos los otros libros apócrifos también que fueron escritos en el tiempo del silencio profético, escritos en griego. Por eso el canon, cuando estudiemos el canon, vamos a estudiar todos los asuntos concernientes para sacar una propia definición, ¿no? ¿Qué cosa es un libro sagrado? O todos los procesos, todas las pruebas que tenían que haber pasado para considerarse como... Eso lo vamos a estudiar cuando entremos en el estudio del canon, tanto el canon alejandrino como el canon palestinense. Ya, pero ahora volvemos nuevamente ahí a la diapositiva. La diapositiva. Ah, perdón, me olvidaba. El texto último, ya. De este texto, muchos católicos romanos se agarran de este texto para tratar de, entre comillas, canonizar los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque actualmente cuando explican los teólogos católicos, o sea, la teología católica, ojo, la teología católica tiene una teología de Dios basada en la Escritura, pero también tiene una teología humana basada en los escritos apócrifos. O sea, está leudada. Entonces, cuando ellos tratan de canonizar o dar una prueba intangible de que la versión de la Septuaginta con sus 73 libros son de inspiración divina todos, se agarran acá. Porque ellos dicen que en el tiempo de esa primitiva estaba la Septuaginta y Pablo se está refiriendo aquí a la Septuaginta, porque en ese tiempo de Pablo todavía no había ningún escrito de él, todavía no habían salido a la luz, ¿no es cierto? No había un canon del Nuevo Testamento todavía en el tiempo de Pablo. Abre el texto. Ya. Entonces, para estos tiempos no había el Nuevo Testamento. No había. En el año 90-95, el último libro es escrito, casi en el 90, Mateo es escrito allí, ¿cierto? Juan, etc. Ya. Pero acá ellos dicen, los católicos, la teología romana, dice que cuando Pablo escribe esto, toda la escritura se está refiriendo a la Septuaginta. No. Porque si Pablo dice, ellos dicen, no, aquí el apóstol Pablo está confirmando la canonicidad y la espiritualidad, la inspiración de los libros que los protestantes llaman espurios o apócrifos. Acá Pablo dice, toda se refiere a la Septuaginta, no se refiere a la Septuaginta, se refiere a la Tanaj. Ustedes van a leer en cualquier momento, ¿no? Una teología católica que basa a este verso que los libros apócrifos de la Septuaginta son de inspiración divina porque Pablo lo citó. Pablo no se está refiriendo a la Septuaginta, Pablo se está refiriendo a la Tanaj. Y ahora sí vamos a la diapositiva. A ver, cuando hablamos de la pluralidad teológica, el libro de la Septuaginta contiene una pluralidad teológica, ¿sí o no? A ver, ¿quién escucha? Claro. ¿Por qué?
¿Qué tipo de pluralidad teológica tiene? Mira arriba la cápsula roja y blanca. Porque Humana y tiene, divina. por supuesto, la divina son los 66 libros canonizados. ¿Y la humana Claro. cuáles son? ¿Y la humana cuáles son? Apócrifo. Los apócrifos. Los apócrifos. O sea que la Biblia católica es una Biblia que contiene una pluralidad teológica, en el sentido de que contiene los libros inspirados por Dios y también libros humanos, que no son inspiración de Dios. O sea que la doctrina humana es una expresión, es un dogma, ¿no? Es una enseñanza que no tiene un sustento meramente bíblico. Y entonces, ¿dónde se agarran cómo se llaman los católicos para justificar las misas por los muertos? Los apócrifos. O sea, especialmente en Macabeos. En Macabeos. Entonces, esa doctrina humana, pues está leuda, ¿qué cosa? La verdad de la teología divina. O sea, la importancia de describir, ¿no? De identificar una doctrina humana con una divina. Ahora, en la teología pagana, ¿no? ¿A qué se refiere la teología pagana? Ya cometí muchos errores y se me ha castigado. Miren el concepto teo y logos. Sería el estudio de dioses falsos. Obvio. O sea que la teología pagana es el estudio de todas las mitologías, ¿no? La teología pagana no solamente estudia la mitología grecorromana, sino la egipcia, ¿no? Que era solátrica. La teología egipcia era solátrica, había solatría. A ver, José, ¿recuerdas el término solatría? ¿Qué significa la tría, Edgar? ¿Te acuerdas? Eso lo hablamos anteayer. ¿Qué es la tría? Idolatría. ¿Qué es idolatría? Es una adoración a los ídolos. La palabra latría es adoración. Mariolatría, ¿qué significa? Adoración a los ídolos. Mariolatría, ¿qué significa? Adoración a María. Ajá. ¿Y zoolatría, qué significa? Adoración a los animales. Exacto. Entonces la teología de los egipcios tenía un contexto, un carácter zoolátrico. O sea que adoraban al dios Buey, Apis, a Horus, Ibis, etc. ¿No? Entonces la pluralidad teológica, el contexto pagano, es riquísimo. Yo creo que es más rica que la humana, que la sectaria y la religiosa. ¿Por qué? Estudiemos simplemente ¿cómo se llama? La pluralidad teológica de los hindúes. Tienen millones de el dios gusano, el dios mariposa, el dios perro, el dios buey, el dios cabra, el dios zancudo, el dios serpiente. Vaya, que cualquier cantidad, ¿no es cierto? Entonces, la pluralidad teológica pagana, humana y religiosa y la sectaria son los tipos de teología que nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que observar.
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la Biblia no habla mucho de esa pluralidad teológica, sino que en la etnografía sí la encontramos. La etnografía, ¿qué significa? Habla sobre la costumbre, la cultura, el folclore, ¿no es cierto? De las naciones, ¿no? De los países. Y dentro de ese folclore, de esa cultura, se encuentran sus perspectivas religiosas. Entonces, ahí encontramos en una etnografía de cualquier país su cultura religiosa, sus dioses, etc. Que hace importante que el estudiante tenga un dominio básico de lo que significa una pluralidad teológica. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la teología cristiana. Obviamente se desprende de la divina, como estamos viendo ahí en el cuadro, ¿no? En las cápsulas blancas con negro, que habla de la doctrina divina, o sea, la neta, ¿no? Y de ahí se desprende la doctrina cristiana. Muy bien. ¿Qué entendemos nosotros por doctrina cristiana o teología cristiana? La teología cristiana se desprende de la divina, ¿eh? O sea que la divina, la teología divina, la de Dios, ¿no? Netamente, que habla del Dios creador, del Todopoderoso, ¿no? De ahí se desprende la teología cristiana. Bien, entonces, ¿qué idea tenemos de lo que significa, o cuando hablamos de teología cristiana, de qué estamos hablando? ¿O de qué vamos a hablar cuando citamos la frase teología cristiana? ¿Qué es la teología cristiana? ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué detalles circundan sobre la doctrina cristiana? ¿Cuál es el eje principal de esta doctrina cristiana? ¿Quién es el eje? Jesucristo. Claro, la piedra angular. Entonces, cuando se habla de la teología cristiana, se habla de la teología sistemática. Cuando acá abajo, en el segundo punto de abajo, de teología bíblica, sigue la teología sistemática. ¿Sí? ¿La ven ahí? Sí. Ya. La teología sistemática que organiza y sintetiza todas las doctrinas de la teología bíblica. La teología bíblica es esto. Y las enseñanzas están prácticamente desparramadas en todos los 66 libros. Y lo que hace la teología sistemática es agrupar cada doctrina, clasificarla, o sea, organizarla. Y cuando la Biblia habla de Cristo, entonces la teología sistemática le pone un nombre, cristología. Entonces, la cristología no habla de otras cosas sino de Cristo. O sea, la teología cristiana se llama sistemáticamente cristología. O sea, es la teología, el estudio sobre Jesucristo como Hijo de Dios y como Dios. O sea, ¿qué cosa implica Hijo de Dios? ¿Qué implica que es Dios? Ahora, ¿dónde encontramos nosotros teología cristiana? A ver, Edgar, antes que te duermas. ¿Dónde encontramos teología cristiana? ¿O cuántas partes se compone la teología cristiana? ¿Alguna idea que te inspire de lo que es la teología cristiana, dónde se origina, cómo aparece, etcétera? ¿Cuántos grupos tiene? ¿Cuáles son los fragmentos importantes de la teología cristiana? Bien. La teología cristiana tiene dos fragmentos. El fragmento veterotestamentario y el fragmento neotestamentario. El veterotestamentario contiene la doctrina de Cristo en figuras
y símbolos. En tipos, figuras y símbolos. Entonces, desde el Antiguo Testamento nos comienza, hay cristología simbólica. Hay una cristología tipificada y figurada. A ver, denme ustedes un ejemplo de un tipo de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. El ángel de La Jehová. simiente de Adán. El cordero, el cordero que sacrificaban. Uno, La simiente de Adán. El ángel ya, de Jehová. ya. El- Para hablar del ángel de Jehová, hablemos de teofanías. ¿Qué es una teofanía? ¿Recuerdan? Es figuras de Cristo, ¿no? De Dios. No es una figura de Cristo, De Dios. es la participación anticipada de Cristo. O sea que no es un símbolo, sino que es un personaje real. Y ahí vemos en Melquisedec. Es una teofanía. Teofanía no es prácticamente una figura en sí, un símbolo, no como el arca de Noé, no, sino que es una persona real. Y Melquisedec fue una persona real, pero era una teofanía. O sea, una acción anticipada de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo era una teofanía, Melquisedec era una teofanía de Cristo. Una aparición anticipada. ¿Aló? Entonces, la cristología o la teología cristiana se estudia en dos bloques. Nosotros que predicamos de Cristo, si nosotros dominásemos, ¿no?, la teología cristiana, la cristología simbólica del Antiguo Testamento, haríamos unas magníficas aplicaciones a nuestras predicaciones cristianas. Los que predican el Evangelio, bajo el don de evangelista, ahora surgen muchos evangelistas de que aprende de memoria un texto y comienzan bla, 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 y bla, bla, y comienzan a citar textos. No interpretan, sino aplican textos bíblicos referentes al Evangelio. Pero un verdadero evangelista es una persona que domina esa teología cristiana, que domina la cristología, que conoce de Cristo en sus contextos simbólicos, figurados, literales, retóricos. Es una persona que domina. Por eso que yo ¿cómo saco yo un verdadero evangelista? Mira, le voy a decir, acá tenemos un concepto un poco errado a lo que implica el ministerio de un evangelista. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el ministerio o la labor o la función o el trabajo de un evangelista? A ver, ideas. Predicar a los inconversos. Presentar el Evangelio de Cristo al mundo. Ellos salen ¿Ah? a diferentes lugares a predicar. Ah, ya. Edgar, ¿cuál es tu opinión? Sácate la razón. Que tienen que Misión. su deber es predicar tanto afuera como adentro. Ajá, Edgar. Vaya, estás en algo. ¿Y cómo es eso de predicar adentro? Por ejemplo,
tiene que enseñar tiene que enseñar, tanto enseñar y también Ajá. y afuera predicar, hablar de Cristo afuera y enseñar adentro en la iglesia. ¿Enseñar qué? Estudio, lo que sea, lo que Dios le ha puesto, un estudio. Creo que el evangelista tiene que ser preparado, no solo predicar por predicar, Ya, como se te dice. voy a acomodar tu idea. Va bien, pero tu idea es un carbón. Tienes que convertirlo en diamante. Ándate, Efesios 4:11. La mayoría de la gente no conoce el verdadero nombre de Dios para que participe del conservatorio. Muy interesante. Es un regalo de cumpleaños. Pero mi cumpleaños es dentro de un mes. 4. Faltan 32 días. Es un Ya, regalo y 12 es que, 12 también para cerrar la idea. Ya, ya. Ahí leemos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la Ya, edificación del cuerpo de ajá. Cristo. Ahí tenemos un cargo y tenemos una responsabilidad. El cargo está en el verso 11. Y el cargo es un pentacargo. O sea que el cargo, profeta, apóstol, evangelista, pastor y maestro, es el cargo. ¿Y cuál es la responsabilidad? El 12. ¿Cuál es? Perfeccionar a los santos. Perfeccionar. Ah, ¿y de quién es la tarea? ¿Quiénes perfeccionan a los santos? ¿Los pastores? Los 5 Sí, ministerios. también. Pero ahí están los ministerios. Que las enseñanzas tienen que ser una enseñanza quíntuple. O sea que son 5 los instrumentos de perfección del creyente. Es decir, que el creyente tiene que ser perfeccionado desde una perspectiva apostólica, profética, evangelística, pastoral y docente. Son 5 instrumentos que tienen que pasar, tienen que operar la mente, el corazón, el espíritu del creyente. Y dentro de esa responsabilidad de perfeccionar están los evangelistas. Y entonces el evangelista, a ver, ¿tiene que dominar la cristología o no? Sí. Claro, no solamente porque su responsabilidad es externa, afuera, sino también interna, dentro. ¿Qué hace el evangelista? Sí, está bien, sale afuera para capturar, ¿no? Para persuadir, para convencer y convertir almas para Cristo. La labor afuera del evangelista tiene 3 contextos. Con la palabra, comienza a persuadir, comienza a convencer y comienza a convertir. El evangelista, su función externa en la calle es una de ¿per qué? ¿Que están durmiendo? ¿No están apuntando? Comienza a convencer. Persuadir. No. Primeramente, para convencer tienes que persuadir primero. Ya. Primero se persuade, luego se convence y luego se convierte. Primero la persuasión. La persuasión trae como fruto la convicción y la convicción da como fruto la conversión. Yo pregunto, ¿cuál es la tarea externa del evangelista? O sea, el que tiene el don. 1, Persuadir, 2 convencer, y 3. convertir. Eres un verdadero evangelista. Ahora, es su tarea externa. Ahora, ¿cuál es la tarea interna del evangelista? Efesios 4:12. ¿Qué dice? Perfeccionar. Perfeccionar. ¿A los santos para qué? La obra Para el trabajo ministerial. Entonces, ¿cuál es la función del evangelista? Tiene que perfeccionar para la obra del ministerio. ¿Pero en qué área? Misionera, evangelística. Que tiene que capacitar,
tiene que perfeccionar, tiene que ilustrar, instruir, enseñar a la iglesia cómo se administra el evangelio. Entonces, ahí encontramos algo interesante, que los ministerios, ¿no?, tienen que estudiar básicamente, toda la pluralidad teológica. ¿Por qué? Porque un evangelista tiene que exponer en público, cuando agarra su micro, tiene que hablar también de algo de mitología, tiene que discutir sobre los panteones antiguos. O sea, un panteón es un conjunto de Dios, no solamente es un lugar donde se entierran los muertos. El panteón es un conjunto de dioses mitológicos. Entonces el evangelista sabe cuál es la doctrina, conoce doctrina pagana, doctrina humana, sectaria. Conoce todas las doctrinas de los paganos, todas las mitologías. Conoce qué piensa un testigo, qué piensa un mormón, qué piensa un adventista, qué piensa un Bahá'í, un Hare Krishna, un budista, qué piensa un musulmán. Es un hombre ilustrado, preparado, apto no solamente para enseñar, sino apto para perfeccionar. Entonces, todos esos ministerios que vemos ahí son gente que tiene que dominar teología. Tiene que conocer todos los puntos, todos los criterios teológicos, conocer la pluralidad teológica, ¿no? O sea, meterse aunque sea en lo básico, poco a poco, y como el tiempo va perfeccionando, va desarrollando, va evolucionando su teología, sus criterios. O sea, que la mente ya se ejercita para sacar un buen ejemplo, un buen comentario de la Biblia que está leyendo. O sea, el pensamiento, el teólogo, es que saca dogma, saca enseñanza, saca doctrina, interpreta correctamente. Y cuanto más conoce el espectro teológico, tiene más capacidad para presentar una buena enseñanza, para exponer un criterio perfecto en cuanto a Dios. Imagínense que hay una experiencia del papá de Job. El papá de Job fue embaucado, fue estafado por unos falsos maestros que con unos días de enseñanza le dijeron que iba a terminar como un excelente teólogo. Y terminaron enseñándole cómo cocinar. Una cosa. No se terminó el curso. Entonces, es que no se ha visto con seriedad, ¿no? No se ha estudiado o no hemos al menos dado unas pautas, unas pinceladas de lo que significa teología. ¿Qué es hacer teología? ¿Qué compromete la teología? ¿Qué circunda sobre la teología? Pues eso es lo que uno tiene que aprender básicamente. Porque si yo voy a enseñar teología, pues tengo que también enseñar qué cosa implica teología. Poco a poco, o las pautas más. Y aquí estamos enseñando lo básico porque no puedo profundizar más. ¿Por qué? Porque estamos comenzando por niveles de transición todavía teológica. Ya más adelante, cuando tengamos un dominio de los términos, los conceptos teológicos, vamos ya a la epistemología. Vamos a la epistemología, que tiene que ver con, ¿cómo se llama?, con el estudio del conocimiento. A ver, Edgar, una pregunta secular. ¿Quién descubrió América? Un ejemplo de epistemología. Epistemología es el estudio del conocimiento. O sea, ¿cómo se llegó a saber algo? A ver, una pregunta de colegio secular. ¿Quién descubrió América, Edgar? En sí no se sabe porque todo dicen Cristóbal Colón, pero Cristóbal Colón, él llegó a la India
no a las Américas como se enseñaban. Ya, entonces, ¿quién descubrió América? Eso sí, no me acuerdo. Américo Vespucio. Bien. Ahí Bien, por eso que le puso América, Claro. Su por nombre. Américo. Claro. Ya. Job, ¿tú qué dices? Que Américo Vespucio descubrió América. ¿A qué se basa este conocimiento tuyo? ¿Tú lo has visto? ¿Tú has conversado con Américo Vespucio? Estamos hablando de lo que es epistemología. ¿Cómo se llegó a alcanzar un conocimiento? Profesor de Bueno. secundaria. ¿Cómo? A través de profesor de secundaria. Tenía un profesor que era bien meticuloso ante lo que se oía y lo que él investigaba. Y en una clase nos dijo, ¿no? La mayoría dice que fue Américo. Perdón, que fue Cristóbal Colón. Pero no fue Cristóbal Colón, sino Américo Vespucio. Ya. Yo quiero que alguien de ustedes vaya en su celular y busque el concepto epistemología. 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 Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. O sea que, ¿cómo llegaste a conocer esto? Porque estás seguro de lo que has aprendido es una verdad. Es un curso que vamos a dar más adelante. De epistemología. Como, ¿Por qué? Porque prácticamente como cultura general, ¿no, pastor? léete 17:10. ¿De qué? ¿Efesios? Hechos. 10:11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ya. Nosotros tenemos que tener un espíritu bereano cuando nosotros estamos aprendiendo o atendiendo una enseñanza. Cuando nosotros entramos a ese estudio epistemológico, tenemos una mente crítica. Acá hay una mente crítica de la Berea, que no aceptaron en una primera instancia las enseñanzas y recomendaciones y prédicas de Pablo y de Silas. ¿Por qué? La recibieron con solicitud, o sea, con atención, pero escudriñando para ver si estas cosas eran así. O sea, que no decían amén a cualquier cosa, no, que investigaban. ¿Por qué yo tengo que creer lo que me dice Pablo? Porque yo tengo que creer lo que tú crees. Porque tengo que aceptar tu enseñanza. ¿Qué pruebas indubitables me presentes para convencerme de que lo que tú conoces es una verdad? ¿Esto qué cosa? Esto nos enseña a nosotros tener una mente de poder analizar, de llegar a una verdad concreta. Y para llegar a una verdad concreta se necesita analizar, estudiar, investigar la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Basado en qué Pablo está escribiendo esta cosa? La enseñanza de las cartas de Pablo tiene un contexto, tiene que tener un contexto
eh, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ¿en qué se inspira Pablo? Pablo se inspira en la Tanaj. Y tenía que estudiar la Tanaj para enseñar también, ¿no? Las ideas que se desprendían del estudio de la Tanaj. Por eso Pablo decía, no digo yo, dice Dios, no yo. Después decía, digo yo, no el Señor. Porque tenía autoridad, ¿no?, para enseñar ideas que se desprendían de la Tanaj. Ese estudio interesante vamos a estudiarlo más adelante. Pero ahora volvemos nuevamente a la diapositiva. Bien. ¿Qué implica, la pregunta de rigor, qué implica la teología cristiana? Alguien responde. El conjunto de creencias sobre Cristo. ¿En qué perspectivas? Figuras, símbolos y tipos. Figuras Y, veterotestamentarias. y neotestamentario. Claro. Tú tienes que estudiar el tipo y sombra. El tipo y sombra. El antitipo. Se mueve en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. Y el tipo se mueve en el Antiguo. El tipo es una expresión futurística. Una representación en teoría, en profecía, por decir, que se va a manifestar en el Nuevo Testamento. Melquisedec, tipo de Cristo, ¡pum!, se presenta y se hace real en el Nuevo Testamento. O sea que ese tipo ya cobra un antitipo. En el Nuevo Testamento no hay tipos, hay antitipos. Que su origen viene del tipo del Antiguo Testamento. Bien. La teología cristiana implica un conocimiento básico de los tipos y sombras de Cristo. Los tipos y sombras están en el Antiguo Testamento y se manifiestan en el Nuevo Testamento. Si nosotros no leemos y estudiamos la cristología de Isaías, nos vamos a perder una bendición a la hora de enseñar de Cristo. Porque el profeta Isaías es el profeta por excelencia de la cristología del Antiguo Testamento. Él habla de su nacimiento, su ministerio, los dones, etc. Isaías habla perfectamente, ¿no?, todo de Cristo, ¿no? Un profeta excelente, la profecía. Entonces, en el Antiguo Testamento, la cristología del Antiguo Testamento encierra los tipos, los símbolos, las figuras y las profecías de Cristo que se manifestarían en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros conocemos las figuras, los tipos y las sombras de Cristo del Antiguo Testamento, podemos manifestar con categoría la enseñanza sobre Cristo en estos tiempos. Es un complemento del tipo y del antitipo, de la profecía y su cumplimiento,
su cumplimiento. Yo para hablar de Cristo, tengo que hablar con conocimiento y con base. No solamente hablar de la Biblia y sacar un texto, no. Tengo que conocer el carácter de Cristo, la simbología de atrás, cómo fue profetizado, cómo fue simbolizado, cómo fue tipificado, la sombra de Cristo que se manifiesta en el Nuevo Testamento. Y no simplemente los que tienen los dones ministeriales, sino la iglesia tiene que ser ilustrada, instruida en el tipo de teología. Ahora, vayamos a la teología bíblica. Ya lo dije. Este libro, llamado Biblia, habla de Dios. Entonces, acá hay teología bíblica. En 66 libros o rollos. Bien. La teología bíblica contiene todas las doctrinas de Dios. Habla de demonios, habla de ángeles, habla del hombre, habla del Espíritu Santo, habla del Padre, del Hijo, habla de la Iglesia, habla de la defensa del cristianismo, habla del futuro de la Iglesia, etc. Entonces, todas esas son doctrinas que están aquí insertas en la teología bíblica, acá, en este libro. Pero, ¿qué cosa es la teología sistemática? A ver, Edgar, antes de que te duermas. Ya lo descortó muy bien. Teología sistemática. ¿Estás durmiendo o estás pensando? A ver, sistemática, sistemática. Díganle qué le he preguntado. A Groby. Teología sistemática es la encargada de poder organizar y fraccionar las teologías que habla la palabra de Dios. En este caso, cristología, es la teología cristiana, la teología bíblica, teología histórica, teología filosófica y la teología dogmática. No. Cada punto tiene su idea. Estos son puntos individuales. Teología bíblica es distinta a la teología sistemática. Es distinta a la teología histórica, a la filosófica y a la dogmática. Son ideologías separadas. Son teologías separadas. Teologías bíblicas, sistemáticas, históricas, filosóficas, dogmáticas, son distintas. Por eso le preguntaba a Edwin, ¿cómo se llama, Edgar? ¿Qué es la teología sistemática? Acá encontré, es una disciplina teológica cristiana cuyo fin es formular una coherente, ordenar y racional. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Periódico, celular. ¿Ah? ¿Qué estás leyendo? Sistemática. ¿Pero dónde estás leyendo? ¿De dónde estás leyendo? Del internet. Del internet. Ya. ¿Qué dice el internet? Es una disciplina teológica cristiana cuyo fin es formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe y creencias cristianas. Ya. No dice nada. Está más definido lo que es una teología sistemática. La teología sistemática es la organización, la clasificación de doctrinas de la Biblia. Entonces, ¿qué hace? Tú encuentras ángel en casi todos los libros de la Biblia. O sea que la idea de los ángeles están metidas en todos los libros. Bien, casi todos. Pero la teología sistemática agrupa toda esa ideología de los ángeles y la encasilla
y la encuaderna, lo encapsula en un solo bloque. Entonces solamente la teología sistemática le da un nombre y le pone angelología. Y a todo eso, esa ideología desparramada, dispersa en los diversos libros de la Biblia que hablan del Espíritu Santo, la teología sistemática lo encapsula, ¿no? Y le llama neumatología. Neuma del hebreo rach y del griego neuma, que significa soplo, espíritu. En este caso se refiere al estudio del Espíritu Santo. Al estudio de Cristo le pone cristología. O sea, por eso decíamos que la cristología que tiene que ver también con los tipos, sombras y figuras del Antiguo Testamento. No solamente de sus hechos reales cuando se encarnó. No, agrupa la teología, la cristología, agrupa todo lo que habla de Cristo en un solo bloque. Entonces, encontramos 10 bloques importantes de la teología sistemática. Encontramos demonología, encontramos angelología, encontramos antropología. ¿Qué es antropología, Edgar? ¿Te acuerdas? El estudio del hombre. Ajá. Antropos. ¿No? Encontramos también neumatología, cristología, eclesiología, escatología, apología, y etcétera. 10 importantes doctrinas de cómo se llama. Soteriología también. Claro, amarteología también. 10 doctrinas. Edgar, tú que eres más arriesgado. ¿De qué habla la amarteología? A ver, fíjate en internet. Amartio es errar al blanco. Se traduce como pecado. Entonces, la amarteología es el estudio que trata sobre pecado. A ver qué dice tu internet. Como usted ha dicho, pastor, estudia sobre el pecado, sobre... ¿Qué dice? Internet. Amartio con H. La doctrina del pecado. Una rama Claro. es una rama teológica cristiana que se ocupa del estudio del pecado internos o pecados. Ya. Amartio, su etimología es errar al blanco. En griego. Fallar. Que se aplica al pecado. La soteriología. Salvación. La apologética. La defensa del evangelio. ¿Qué significa apos? Defensa en griego. Defensa del evangelio. El apos tiene su origen histórico en la patrística. ¿Alguien se recuerda qué es la patrística? Conjunto de los padres de la iglesia después de los apóstoles. Líderes post-apostólicos. Después de los apóstoles, cuando mueren, la iglesia entra en un periodo post-apostólico. Post es después, o sea, posterior. Tertuliano, Orígenes. Ellos escribían a los emperadores cartas. Era gente que tenía agallas. Y ahí denunciaban los abusos de los soldados romanos contra los cristianos. O sea que cartas defensivas. O sea, apologistas. O sea, hombres que defendían una causa noble.
En este caso, ¿qué cosa escribían de que los cristianos habían sido, qué cosa? Eran abusados, eran calumniados, ¿no? Hablaban cosas que no eran ciertas, como que practicaban la brujería, como que practicaban el canibalismo. Entonces, eso denunciaban los apologistas y entregaban las cartas a los emperadores. Por eso le dicen apologistas, o sea, defensas, ¿no? Escritos defensivos, apologista. O sea, cuando encontramos en Juan 1.1, primero Juan, donde dice, no, habíamos leído lo que dice primero Juan 1.1, encontramos un texto de carácter apologético. A ver. ¿Les importa que recemos por ustedes? ¿No? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Cuando uno domina la teología sistemática, o sea que tiene la capacidad de poder ubicar, discernir, ¿no? ¿Qué teología se esconde o implica el texto? Y este texto tiene un carácter apologético. ¿Por qué? Esto lo enseñamos en el primer día. ¿Sabes por qué? Díganme por qué tiene un contexto apologético este texto. Porque está defendiendo. ¿Qué defiende? ¿Qué defiende? Si vamos a así, porque escribe, porque en ese tiempo ya se estaba viviendo, había una secta que ¿Sí? negaba que Cristo había venido que Cristo no había venido en carne, sino en espíritu nada más. Claro, o sea que eran los docetistas. Y docetistas viene de doqueo. Y doqueo en griego significa apariencia. Esta secta estaba enseñando que Jesús nunca se encarnó, que era una apariencia, era como un fantasma. Entonces, Juan está diciendo lo que nosotros hemos oído, visto y palpado entre manos. O sea que trata de decir de que no solamente ellos vieron a Jesús y lo oyeron, sino que lo palparon. Como diciendo, Cristo no es un doqueo, no es una apariencia, se encarnó. Entonces, ¿qué contexto tiene este texto? Este texto tiene un contexto apologético. ¿Por qué este texto tiene un contexto apologético, mozo? ¿Por qué? Mozo, ¿por qué este texto tiene un contexto apologético? Porque en este caso, Juan tiene una experiencia personal tuvo una experiencia personal con Jesús. ¿Sí? ¿Qué más? Tuvo una experiencia directa. Sí, pero anda grano. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Defendió. El oír, el vio o el palpar. El palpar. Claro, porque está demostrando que Jesucristo no era un doqueo. Claro. Entonces, ¿cuál es el contexto de este texto? ¿Por qué se dice que tiene un contexto apologético? ¿Por qué? Porque trata de la defensa de la sana doctrina. Contra doctrinas humanas y doctrinas de demonios. Porque testigo tampoco no cree. El testigo tiene una docetista. No cree que Dios se encarnó en Jesucristo. ¿O no? Ahora, leemos lo que dice San Juan 2.1. Estas cosas las escribo, Primero Juan 2.1. hijito mío, estas cosas las escribo para que no pequéis, pero si uno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo. Ya, ¿qué contexto tiene este texto? ¿Cuál es el contexto sistemático de este texto? O sea, cuando
Escuchen bien. Cuando hablo de contexto sistemático, estoy hablando de la teología sistemática. Oiga, ¿qué punto de doctrina sistemática, que puede ser neumatología, angelología, etcétera? ¿Qué contexto? Soteriología. ¿Perdón? Amartiología. A ver. Nuevamente, 2-1. Está interesante esto, está interesante porque están viendo ya la Biblia con un ojo más profundo, más subterráneo. A ver, ponme el texto en pantalla. No hay, Job. no hay el Job. ¿No está Job? Ya que importa, mejor. Cuando venga la segunda pregunta. Lee. 2-1, lee. Estas cosas los escribo para que no pequéis. Si alguien hubiere pecado, tenemos... A ver, los contextos sistemáticos del texto de Juan. 2-1. A ver, ¿qué encontramos ahí? Unas pinceladas microscópicas de cristología. ¿Por qué de cristología? Que ¿Por qué habla de encontramos Cristo. ahí aquí? Ajá. Cristo. Ajá. Pero también tenemos una pincelada sistemática de amartología. ¿Por qué? La de pecado. Habla del pecado. Pero también hay una pincelada sistemática como una maldad escondida que quiero que ustedes la identifiquen. Job, pon 1 Juan 2:1. Ahí hay 3 pinceladas sistemáticas. O sea que ahí puede estar escondido tal vez una angelología, tal vez una eclesiología, tal vez una soteriología, no sé, a ver, ya han identificado 2. Han encontrado que ahí hay una pincelada sistemática que encierra el texto cristología. ¿Por qué? Porque señala a Jesucristo. Pero también hay una pincelada amartiológica porque señala el pecado. Pero también hay otro contexto sistemático del texto. Soteriología. ¿Por qué? Porque habla, si alguien ha pecado, tenemos un abogado, tenemos alguien que abega por nosotros, que se puede hablar sobre la salvación y nos salva. Claro, está implícito, ¿no? Está implícito. Muy buen punto, Edgar. Estás razonando bien. Pero hay un punto importante también. Hay una pincelada sistemática ahí. Un montón de hipótesis. Y eres una persona enojada, ¿cierto? Yo. Abogado. ¿Qué hace un abogado? Defiende. Defiende. Ajá. No, tiene un contexto apologista. Apologético. Ajá. Ajá. Entonces, cuando uno domina básicamente la teología sistemática, va a saber discernir, ubicar y descubrir, ¿no?, los puntos sistemáticos que encierra un texto. Entonces, aquí yo tengo, ¿qué cosa? Para hablar de 4 materias. Trinología materia, también, pastor. ¿Perdón? Trinología. ¿Cómo? Trinología. Estudio Trilogía. de la Trinidad de Dios, pues, Padre, Padre, el Hijo. Ya. ¿Y dónde está el Padre? El Padre, el Hijo, ¿dónde está el Espíritu Santo? No lo veo. Hay una que habla de dos. dicotomía. Sí, ya, pero entonces, ¿qué? Acá, si yo domino la teología sistemática, a mi teología sistemática, entonces le voy a aplicar la teología de interpretación. Porque acá voy a interpretar el texto
en 4 perspectivas. A ver, díganme en cuántas perspectivas voy a enseñar este texto. En una perspectiva cristológica, en una Amarteológica. perspectiva apologética, en una amarteológica y la otra Soteriológica. soteriológica. Ah, mira, ¿te das cuenta que se desprende de estos 4 ideas que tienen que ver con el pecado, la salvación, la defensa y la salvación? Y todo compromete a Cristo. Interesante, ¿no? Entonces, hemos sacado del texto elementos importantes que eso tenemos que desarrollarlo para enseñarlo y predicarlo. ¿Y qué nos ha ayudado a descubrir todas estas pinceladas, toda esta riqueza que se refiere la teología sistemática? Sistemática. Ahora, una más acá. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Por qué los de la secta salvo siempre salvo se toman de este versículo diciendo que todos son salvos? ¿De qué versículo? De este 1 Juan 2:1. ¿Este de acá? Si la secta es salvo siempre salvo, dice que todos somos salvos y se toma como base de este pasaje No, bíblico. no se toma de... Oye, No toman de... mira, lee bien, es que ellos no son un poco brutitos que agarran un texto para protestar cualquier necedad, por no decir babosería, ¿no? Porque no entiende bien el texto. Dice, ¿qué dice el 2.1? A ver, hijitos míos, ¿qué dice? Estas cosas escribo para que no pequéis. Ya, y si uno es salvo, pues entonces, ¿para qué escribe Juan? ¿Para qué escribe por gusto? Para que no peque, porque si yo sigo pecando, soy salvo. No, pastor. Ellos este texto no lo toman, sino toman Romanos capítulo 7, No, capítulo 8. estoy hablando yo con José. Después tu turno. José, Sí, sí, si tú me estás hablando de este texto, claro. entonces yo te digo de que no hay coherencia, porque acá está hablando, dice Juan, está hablando, hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, para que no, entonces, si yo soy salvo, siempre salvo así peque, ¿para qué rayos me dice Juan que atienda para que yo no peque? Entonces, esto no tiene una base para justificar la doctrina de salvo siempre salvo, ¿no? Claro. Ahora sácame el texto de Edgar. A ver, ¿qué texto es Edgar? Hablan en Romanos, no me acuerdo qué capítulo, pero habla de la justificación. Ellos se toman ese versículo más para decir que la Búscalo, salvación no se... Busca en internet. No me acuerdo lo que estaba hablando con Busca en un... internet. Busca la justificación, hay que hacer un pocotón. Ahí encuentra su... Tengo que irme a manejar. Porque yo estaba metido en esa mongola ¿Claro? también. ¿Me encontraste? ¿Qué dice? ¿Me encontraste, Edgar?
Te habla garrotera. Es que yo que tengo la conversión con varón que me saca esos textos bíblicos, acá lo tengo en mi WhatsApp. La han estado evangelizando al Edgar. Es que creo que pasó es el 8, el 9 y el 10. ¿Crees? No estás seguro. La Ya, ahí justificación por la fe. aplica. Romanos Romanos 6, 6, 1 y 1, 2. 2. A ver. La próxima vez que su esposo ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese es contra la secta, contra la herejía de los salvos siempre salvos. El verso 1. ¿Qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. El pecado tiene consecuencias. ¿De dónde se desprende esa doctrina? Es tan peligrosa como la doctrina del testigo de Jehová que dice que no hay juicio. Lo que le dice, ¿qué cosa le está diciendo la serpiente a Eva? No moriréis. Cuando le dice no moriréis, ¿qué le está diciendo? No hay juicio. No te puedes perder. Nadie te puede enjuiciar. Así que desobedece a Dios, no pasa nada. El salvo siempre te dice, peca, no pierdas salvación, roba, mata, fornica, asalta. Y Pablo te está diciendo, Juan te está diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si en caso no han pecado, abogado tienen. O sea que, ¿para qué rayos existe Cristo? Si Cristo nos perdona el pecado, ¿para qué rayos existe Él? No necesito que Cristo perdone el pecado porque soy salvo, siempre salvo. ¿No se dan cuenta de la torpeza de esa doctrina? Y dice, perseveraremos en el pecado para que gracia alguna, en ninguna manera que vamos a perseverar en el pecado. Esto es en contra de esa secta de los salvos siempre salvos. Entonces, estaríamos como los católicos romanos. A ver, la doctrina del purgatorio, ¿qué elimina de Cristo? Sacrificio. Sacrificio. Claro. Entonces ya la salvación no depende de Jesucristo, sino depende de qué? De una misa. Que nos saque del purgatorio. ¿Y dónde rayos aparece Cristo? Si soy salvo, siempre salvo, ¿qué hago acá perdiendo mi tiempo? 2 horas perdiendo mi tiempo, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo debería estar descansando, pero estoy haciendo algo útil. Entonces, si yo aceptara la doctrina de los salvos siempre salvos, entonces voy a comenzar a extorsionarte a mis vecinos. Como conozco sus hijos, dónde estudian, etcétera, entonces yo les voy a amenazar que conozco sus hijos, hablo del penal, del gancho, del proceso,
¿no? Sea, ¿dónde vive usted? Sus hijos le dice que necesito 20.000 soles, si no los mato. Entonces comienzo a hacer un video delictivo, pues. ¿No es que no pierdo mi salvación? Es una doctrina de demonios, y punto. Y punto. Seguimos con la diapositiva. La diapositiva. Job. Ya. Ya entendemos lo que es la teología sistemática. ¿No es cierto? Ya. Pero antes de ir a estas ciencias de disciplina teológica, porque son ciencias, ¿no? Ya hemos visto, a grosso modo, básicamente lo que es una teología sistemática, que es la doctrina de las Biblias, ¿no? Y la teología sistemática se encarga de organizarlas, de encapsularlas, ¿no? Como... Entonces, tenemos ahí, de los 66 libros, tenemos 10 doctrinas organizadas. Uno, la angelología. 2, la demonología. 3, la antropología. 4, la amarteología. 5, la soteriología. 6, la cristología. 7, la neumatología. 8, la eclesiología. 9, la apología. Y 10, la escatología. La Biblia entera, encapsulada en 10 doctrinas básicas. Eso es teología sistemática. Y cuando uno domina básicamente la teología sistemática, puede identificar las pinceladas de estas teologías que se encuentran en un texto. Y cuando tú encuentras el carácter, el alma, el espíritu sistemático del texto, de eso tienes que hablar. Si encuentras 2 puntos, de eso tienes que desarrollar. 3 puntos, de esos 3 tienes que hablar. En un solo texto. Ahora, vamos acá para ver si ustedes han captado bien la idea. Acá. En Hebreos, capítulo 2. Hebreos 2. En el versículo 2 y 3. Dice, porque si la palabra Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, del 3 al 5. ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, Sigue. testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ya, a ver. ¿Qué cuadros sistemáticos vemos en esos textos? ¿De qué está hablando? Sistemáticamente, ¿de qué cosa está hablando esos textos? La soteriología. Soteriología, ¿Ah? soteriología, ¿Ya? ¿Uno? Neumatología. neumatología, sí. No se me salte, no se me salte. La política del canguro es por orden. ¿Quién es el Señor? Cristología. ¿Ya? Bien, entonces encontramos ahí soteriología, cristología, ¿qué más? Apología. ¿Cómo? Yo veo 3. Veo
Soteriología. cristología y neumatología. Esos dos textos me están enseñando de qué debo de hablar. ¿Cómo escaparemos nosotros si una salvación tan grande? ¿Qué salvación? ¿De qué salvación está grande? O sea que no se puede descuidar la salvación. ¿Por qué viene la salvación? Por el perdón de los pecados. ¿Se puede perder la salvación? Claro que se puede perder. Cuando descuidamos la salvación, nosotros entramos en el pecado. Y esta doctrina dice, la cual habiendo sido anunciada, la salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Esta doctrina de la salvación que se puede perder por el pecado fue predicada primeramente por el Señor Jesucristo, que habla de arrepentimiento. Bien, encontramos nosotros la idea es que en cada texto agudizar para ver qué perfiles sistemáticos están insertados, cuál es el espíritu y el alma del texto. Aquí el espíritu del texto está en que contiene aspectos sistemáticos de la soteriología, la cristología y la neumatología. Tres elementos importantes que yo tengo que discutir. Yo voy a hablar acá de soteriología, de neumatología y de cristología, de ley. O sea, estudiar, claro que no vas a dar una clase completa, pero tú vas a sacar una esencia de la salvación, una esencia de Cristo y una esencia participativa del Espíritu Santo. ¿Qué compete? Acá están comprometidos el Señor, el Espíritu Santo, Cristo y la salvación. ¿La salvación por quién viene? ¿Por qué es la salvación? Por el Señor y por quién más. Por el Espíritu Santo. ¿Y qué texto me va a avalar a mí? Me va a dar crédito de que la salvación viene por Cristo y por el Espíritu Santo. Porque acá están comprometidos dos elementos divinos y una consecuencia, que es la salvación. Entonces, yo tengo que encontrar un texto donde me hable de salvación de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, vamos a lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versos 10. ¿10? Si quieres, 11. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sigue. Y El 11. esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús Aquí. Ajá. y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué capítulo, pastor? 1 Corintios 6, 10 y 11. ¿11 qué dice? Y esto es algunos. Sigue, lee. Más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo, Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? El contexto base. Acá está comprometido nuevamente la cristología, la neumatología y la soteriología, ¿no? O sea que son versos que contienen, son contextuales, ¿no? Que abasan una idea. Y la teología sistemática, cuando hay un dominio, ustedes van a ustedes a concatenar y poder contextualizar contextos que tienen el mismo espíritu. Se llama la contextualización. Yo, si presento un texto y quiero, de ahí saco una idea, y la idea del texto que saco una idea es una idea neumatológica, pues mi contexto tiene que tener también ese espíritu neumatológico. Si tiene una sociología, el texto que saco tiene que tener, no voy a sacar una pachamanca, porque igual voy a enseñar un sancochado que no tiene una coherencia contextual. Que el texto
en su contexto, los dos tienen la misma esencia sistemática, el mismo espíritu, la misma pincelada. Si yo hablo de Cristo, no va a sacar un texto que me habla de ángeles, a no ser que esté insertado los ángeles con Jesucristo, ahí sí lo puedo agarrar, pero no tienen nada que ver, no juega, no tienen el mismo espíritu, no concatenan. La astilla tiene que ser del mismo palo. Última pregunta para concluir y avanzar mañana. Vamos a la diapositiva. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué diferencia hay entre la teología sistemática y la teología bíblica? La teología habla de Dios. ¿Ya? ¿Mm? Habla de Dios. Acá están las doctrinas de la Amén. teología. La sistemática organiza, encapsula las doctrinas una por una. Ya hemos explicado. Claro. La neumatología, ¿de qué habla? Es un estudio sobre el Espíritu Santo. Digo un ejemplo, que hay 66 libros, pero la teología sistemática tiene 10 libros. Lo Que organiza. hablan de una materia diferente que están comprometidas en la teología bíblica, o sea, en la Biblia. Esa es la teología sistemática, que organiza, ¿no?, los puntos, encapsula los puntos doctrinales que encierra toda la teología de la Biblia, toda la enseñanza. Acá, esa es la teología sistemática. Amén. Bien. Mañana, ¿qué estamos mañana? Mañana jueves, ¿no? ¿O viernes? Pues, A ver, Jueves. ya perdí la noción del tiempo. Jueves mañana, 2 de abril. Ya. Mañana entonces, continuamos. A ver, la otra, no tenemos que ver con la histórica, la filosófica y la dogmática. A ver, la otra. ¿La otra? Sí. Ya. Mira, tenemos bastante porque aquí retrocede. La teología pagana, su origen, su desarrollo, su influencia, su extensión, su evolución, su conclusión, sus crónicas. Eso es bastante. ¿Y la otra? Sigue la siguiente. La sectaria. Sectas modernas, sectas cristianas, la secta moderna, José Mittinger por mormonismo, Elena B. de White adventismo, José Rutherford por Jehová. Sigue la otra. La teología religiosa. El concepto original de ¿qué es religión? ¿Qué significa religión? Diferencia entre cristianismo y religiosidad. Concepto de teología religiosa. Ojo. Característica de la teología religiosa católica. Sincretista, hereje e idolátrica. Sigue la otra. Ahí están los epicentros más importantes de la teología universal. Epicentro de fe religiosa. Islamismo, hinduismo, budismo, mormonismo. De fe sectaria, mormón, adventista, Jehová. Epicentro de fe cristiana, Cristo. Ajá. Todo esto es interesante conocer porque esto es la teología universal. Eso tenemos que machucarlo hasta que tengamos un concepto definido de lo que es teología. Hasta mañana nos vemos. No, listo, profesor, pastor. que le bendiga. Hasta mañana. Gracias. Mañana.